ya, gracias. Bueno, como mencionaba, más o menos había un establecimiento de atención primaria por cada provincia en el departamento. Es decir, como en mi caso, yo hice en Antabamba, es decir, yo me encargaba de ver todo lo que pasaba en los pacientes que estaban, bueno, ¿no? Que vivían en la provincia, que estaban adscritos a mi centro. Bueno, ¿no? Esa es en general a la distribución, la población, y algo importante a considerar en la parte, bueno, no laboral, en un establecimiento de salud, es que contamos con historia clínica que es electrónica. En realidad esto para mí fue algo muy práctico, fue más sencillo en el caso del llenado de la historia clínica, la coordinación con los otros servicios, y esto además me permitía ver las atenciones que se le habían realizado en otro centro. Esto es importante para hacer el seguimiento a los pacientes que le había hecho referencia a hospitales de mayor nivel de complejidad y con ello darle un mejor manejo al mismo paciente. ¿Ya? Ese era más que nada un aspecto importante a considerar para estar en un establecimiento de salud. En la parte laboral, más que nada tenía la parte de consulta externa, tenía la parte de PADOMI, la parte de emergencias y también un componente que es el labor administrativo. En la parte de consulta externa, ya como había mencionado, nosotros trabajamos con historias clínicas electrónicas, nos encargábamos la atención del paciente que está adscrito a nuestro centro, a nuestro establecimiento, ¿no? Es decir, todo paciente que era asegurado de Antabamba. Capaz van a escuchar, habrán escuchado, ¿no? Que en otros centros hay, por ejemplo, paciente que está asegurado a Lima, paciente que está asegurado a tal establecimiento. Así es como nosotros trabajábamos. ¿Ya? En la parte de emergencia, cuando llegaba un paciente, no sé, independientemente que sea de nuestro centro, o capaz de Lima, o capaz de otro lugar, nosotros teníamos que atenderlo siempre y cuando meritaba una emergencia. Era el traslado, por ejemplo, yo estaba a 4 horas de la capital misma, o sea, y del hospital de mayor nivel de complejidad, así que teníamos que trasladar al paciente. Era una experiencia extraordinaria porque van a ver que en el SERUMS hay, bueno, ¿no? El acceso, las vías es completamente diferente en cada provincia, ¿no? En caso mío era una trocha. Así que llevar a un paciente por emergencia era toda una experiencia. Va a haber momentos que la cual uno llega, por ejemplo, de día, de noche, hasta de madrugada, ¿no? Eso dependiendo del caso que uno llega a manejar. Bueno, no, más que nada, como para que tengan una idea, cuando llega una emergencia, nosotros qué teníamos que hacer era coordinar con el hospital al cual nosotros íbamos a referir, y bueno, nos llegaban a aceptar la emergencia, lo trasladábamos, y bueno, de acuerdo, por ejemplo, si íbamos de noche, teníamos que pasar la noche, bueno, en la capital, y de ahí retornar a nuestro centro. Por ello nosotros nos daban un pago, o sea, nos hacían el pago de nuestros viáticos, que eso es correspondiente a lo que, bueno, no a la comida que uno consume, y al hospedaje. Ya. Eso era la parte de emergencia. Ahora la parte de PADOMI, nosotros, para mí fue la experiencia más bonita, porque, bueno, yo tenía que hacer mucho PADOMI, pues la población con la cual yo estaba trabajando tenía en su mayoría población adulto mayor y pacientes crónicos, es decir, que nosotros teníamos que hacerle visita domiciliaria, no solo médico, sino también médico con enfermera, y hasta en algunas ocasiones íbamos todo el equipo, ¿no? Para poder darle una mejor atención a los pacientes y también a darle, bueno, ¿no? Para educarlos, ¿no? En tema de salud. Una experiencia muy bonita, en verdad, pues te permite conocer las realidades, toda clase de realidad, o sea, el ambiente donde viven, inclusive la distancia en la cual uno tiene que atravesar, ¿no? Para poder llegar a verlos, a los pacientes. Ya, el otro aspecto era la parte administrativa, que en un inicio para mí fue un poquito complicado, pues nosotros estamos como que más formados a ver la parte asistencial, ¿no? Y en la parte laboral, y en mi caso, para colmo, era que como son centros de atenciones primarias, generalmente el médico es el que asume la jefatura. Así que el tema administrativo era un componente muy fuerte en el trabajo del día a día del médico. Así que era un poquito complicado tratar de hacer un equilibrio
entre esas dos partes. Y esto es muy importante porque eso lo vamos a ver, o sea, después del CELUNS eso lo vamos a ver en toda clase de trabajo, más que nada en caso. Y esto, más que nada si uno asume el cargo de un centro de salud. En la parte administrativa que veíamos, veíamos la parte de coordinar con el equipo de salud, tratar de elaborar informes, tratar de hacer la coordinación de campañas, la elaboración de roles y bueno, aparte teníamos una reunión cada mes con la red asistencial, con los encargados, para acordar qué medidas o estrategias íbamos a usar de acuerdo a las metas, ¿no? Esto sí es muy importante, las metas era lo que sí más hacían hincapié. Por ejemplo, en la cantidad de atenciones, en la parte de consulta externa teníamos que ver, por ejemplo, bueno, no, la meta era 5 pacientes por hora, en caso de Padomi, 2 pacientes por hora. Y aparte, bueno, ¿no? Otras metas en relación al control de anemia. Esto sí lo van a ver en todo departamento, ¿no? El tema de la anemia es muy importante y bueno, ¿no? Lo que más que hacíamos era elaboración de estrategias para tratar de hacer una gran cobertura y control de la anemia en toda la población. Así que, bueno, ¿no? Eso era lo que nosotros realizábamos cada mes. Bueno, ¿no? Ahora por el tema de la pandemia, me imagino que las reuniones igual se mantienen, ¿no? Pero esa distancia, ¿no? Algo también que es importante mencionar, que en el caso de mi centro y también creo que en otros centros, en otros departamentos también, era que se había instalado el equipo de telemedicina, que esto en realidad ha sido de demasiada utilidad, pues permitía que nosotros, bueno, aparte de las reuniones y capacitaciones, porque nos facilitaba mucho en ello, permitía que nosotros pudiésemos comunicar a nuestro paciente con un especialista, para que no sea necesario de que el paciente esté trasladándose, porque imaginemos que yo estaba 4 horas en mi centro de salud y para el paciente era un gran viaje, es decir, de ida y de vuelta, o a veces se tenían que ir, por ejemplo, de a otro departamento, porque, por ejemplo, el hospital de Cusco era el de mayor complejidad en comparación al hospital de la capital de Apurímac. Así que, bueno, ¿no? Eso era más que nada con el aspecto administrativo. Y otro aspecto también habrán escuchado el tema de las campañas. Sí, nosotros también realizamos campañas. Y para ello yo les recomiendo que al lugar donde vayan siempre haya una buena comunicación con los otros establecimientos y las otras instituciones para que se pueda llegar a generar un mayor impacto en las actividades que uno realiza. Por ejemplo, nuestras campañas siempre los trabajábamos con el establecimiento del MINSA, porque nuestra población era bien pequeñita y la población del MINSA era un poquito más. Así que si nos uníamos los dos, teníamos un mayor alcance a toda la población. Y en realidad, cada campaña que habíamos realizado completamente, bueno, no era exitosa y bueno, no era una gran experiencia que la cual uno se puede llevar. Ya. Bueno, este era el aspecto más que nada laboral. Y bueno, ¿no? Otro aspecto que capaz les llame un poquito la atención en la parte de salud era el tema de, varios se preguntan por el tema del pago, cómo es el sueldo y todo. El sueldo más que nada es el promedio, como en comparación a los otros establecimientos de MINSA, es como si fuese un centro que no tuviese bono. Y aparte, bueno, no recibe bonificación bueno, unas ciertas bonificaciones en la parte de, por ejemplo, de fiestas patrias, de Navidad, tu canasta navideña, la parte de escolaridad, uniformes, y bueno, ¿no? Acabando todo el trabajo por un año, solicitas la liberación de tu CTS, y también, bueno, ¿no? Tienes que gestionar para que se te dé la liquidación. Hacen en la parte, y bueno, ¿no? Y aparte te dan tus gastos de instalación y tus gastos de viáticos, como ya los había mencionado. En realidad, en conclusión, mi experiencia en salud fue una experiencia tranquila, me ha gustado, a uno, sea cual sea el establecimiento al cual uno vaya, te va a cambiar la perspectiva, la percepción que uno tiene sobre el trabajo, inclusive sobre la vida personal y la perspectiva social, ¿no? Porque vas a conocer distintas realidades y en verdad es una experiencia muy única. Eh, van a empezar una nueva etapa, así que les deseo muchos éxitos en todo. Y bueno, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora. Ha sido una gran experiencia. Entonces, como ustedes han visto, la experiencia dentro del Serún, pues tiene varias aristas, ¿no es cierto? Tiene la experiencia administrativa, de gestión, en la que, bueno, tenemos que ordenar el establecimiento, ver la normativa, qué nos toca hacer, ¿no es cierto? Todas las clases que hemos tenido, todas las ponencias que hemos tenido a lo largo del Congreso nos han hablado de las diferentes partes que nosotros tenemos que ver, ¿no es cierto? La atención intramural, ¿no es cierto? La atención que damos dentro del establecimiento, la atención extramural, ¿no? La relación que tenemos con la comunidad para las atenciones, las visitas, los radares, tantos cosas que tenemos que registrar, la parte asistencial, ¿no es cierto? La atención con nuestros pacientes. O sea, hay hay un sinfín de situaciones en las que nosotros podemos decir, sí, pues, o sea, fue un buen serum, pese a las dificultades, ¿no es cierto? Bien. Ahora, muchas gracias, doctora Jennifer Ríos, ha sido una gran experiencia. Ahora pasamos con la doctora Sofía Aguilar, quien nos viene a compartir cómo fue su experiencia en un segundo de Fuerzas Armadas. Doctora Sofía López, bienvenida. Muchas gracias, buenos días con todos. A ver, había hecho un PPT para la evacuación. Bueno, en este caso yo hice mis serums en un establecimiento de las Fuerzas Armadas, el batallón de selva número 49, la Pedrera. A ver si se llega a ver el PPT. Quería saber si se llegaba a ver el PPT que les quería enseñar. ¿Me escuchan? Está habilitada para compartir, doctora, en Share Screen. Share screen. ¿Aló? Sí, se escucha. ¿Se llega a ver? Todavía parece que está cargando. ¿Se llega a ver? No. Entonces, Tiene ¿aló? que seleccionar la pantalla, una vez que selecciona, o aprieta Share Screen y tiene que seleccionar la pantalla donde está su presentación. A ver, se me ha desaparecido la pantalla. Bueno, si no comenzamos con... ¿Me escucha? Doctora, ahí Si no comenzamos la cuando presentación. usted Sí. Share Screen le va a aparecer varias ventanas. Ahí tiene que seleccionar la pantalla donde aparece su presentación. Si A tiene ver, muchas espérate. ventanas abiertas, al final dice Show All Windows, para que les haga la ventana donde está su presentación. ¿Encontró su presentación en la Sí, pantalla? Listo, dele clic o doble clic. salen varias. Escoja donde está su presentación, doctora. Bueno, va a tener que ser así porque es el aplicativo del Zoom, no parece que no lo manejo muy bien. Ya, ok, listo. Bueno, a grandes rasgos, mi plaza se encuentra ubicada en lo que es la región de Loreto, Mariscal Ramón Castilla, a 2 horas de la frontera de Colombia con Brasil. Mi plaza, se ubica en la ciudad de Caballococha, es de Quintil 1. Si bien es una ciudad, es una pequeña ciudad, también tiene muchos pueblos alrededor, por clasificación entre el quintil número 1. En este caso, yo escogí las plazas del ejército porque siempre estaba interesada en cómo se maneja el sistema del ejército. Y bueno, dentro de las características principales, nosotros básicamente a la población que atendemos es a los miembros del ejército que se encuentran dentro del batallón, que son los oficiales, los suboficiales y la tropa.
básicamente ellos están internos en ese batallón, hacen sus actividades de lo que son lo que están a cargo ellos, que son patrullaje, bueno, en este caso en la emergencia sanitaria se ha visto cuál es la labor real de las Fuerzas Armadas en las zonas de emergencia y en las situaciones de emergencia. En cuanto a cómo lo he separado mi exposición, la fortaleza de trabajar en un CERUS de las plazas del ejército es que nuestro trabajo está netamente dedicado a la atención médica. Nosotros trabajamos muy poco lo que es la parte administrativa, la presentación de informes. A nosotros básicamente nos presentan el consultorio y nos dicen, bueno, tienen para atender, dedíquense solamente a atender a los casos de las emergencias que se puedan presentar en el batallón. La presentación de lo que son informes o papeles, eso es exclusivamente en su mayoría de los suboficiales o los enfermeros militares. Ellos se encargan de facilitarnos. Bueno, es la labor que cumplen ellos. Nosotros también, en lo que reforzamos bastante son las charlas preventivo-promocionales, porque en el caso de los jóvenes o de todo lo que es el ejército, ellos trabajan en la parte de situaciones de emergencia. Ellos se ubican también en zonas muy alejadas, por lo que nosotros damos constantemente lo que son charlas y capacitaciones de primeros auxilios, para que ellos, en caso de alguna emergencia, puedan ellos mismos saber cómo reaccionar ante alguna situación de emergencia, si es que ellos, por ejemplo, se ubicaran en algún puesto de vigilancia o en medio de su patrullaje en zona interna de la selva, presenten alguna emergencia. En cuanto a las fortalezas, nosotros también tenemos la facilidad de que podemos hacerle seguimiento al paciente, dado que cada grupo de tropa, de las compañías de tropa, tienen un suboficial a cargo. Entonces, normalmente, si nosotros ya atendimos un paciente, el suboficial siempre está constantemente consultándonos cómo está, requiere descanso médico, requiere tratamiento. Entonces sí hay, y nosotros tenemos que hacerle un adecuado seguimiento a ese paciente. Nosotros también tenemos, en el caso de las fortalezas, y es una de las cosas principales que tiene el ejército, es mucho apoyo en el caso de las evacuaciones. Nosotros le llamamos evacuaciones cuando tenemos que referir a un nivel de mayor atención. Cuando son evacuaciones de emergencia y ponen en riesgo la vida del paciente, nosotros, principalmente lo que hacemos es solicitar, en ese caso sí tenemos que presentar nosotros como médicos 3 informes, algunos centros de otros batallones del ejército lo presentan de otra forma. Son 3 informes, un informe médico, resumen de historia clínica y una papeleta de evacuación en el que vendrá un helicóptero. En la mayoría de casos, al ser nosotros zonas un poco muy alejadas, es muy complicado, y en el caso de la selva es peor, tiene que ingresar un helicóptero a recoger a los pacientes. En este caso puede ser tropas, suboficiales u oficiales. Esa es una de las facilidades que tenemos. Nosotros no vamos con el paciente, pero sí en ese helicóptero viene un capitán médico y nosotros le damos al paciente, lo dejamos encargado y ellos ya lo evacúan a un hospital de mayor referencia, que en este caso, al ser yo de Loreto, el hospital de mayor referencia sería el Hospital Militar de Santa Rosa, y en el caso de que sean emergencias que requieran traumatología o un nivel mayor, esas referencias se van directamente al Hospital Militar Central. Es una de las facilidades una de las facilidades que tienen las Fuerzas Armadas, que en el caso de sus evacuaciones son muy buenas y ponen en mínimo riesgo al ceruvista
Solamente, bueno, algunas veces han enviado a algún serumista a recoger en helicóptero a algún paciente, en este caso, a un serumista de Iquitos, una vez vino a zona alejada a recoger a un paciente que nosotros evacuamos desde esta zona. Otra de las fortalezas, como les repetía, era la muy baja carga administrativa. Nosotros bueno, los papeles, toda esa documentación, nosotros no la realizamos, la realiza realmente el enfermero militar, que en este caso vendría a ser, para términos prácticos, un suboficial que ha estudiado el curso de auxiliar de enfermería o técnico de enfermería. En cuanto a oportunidades que tengo propiamente de mi batallón, porque son particulares, yo no puedo extrapolar a otros batallones del ejército, nosotros tenemos el apoyo por parte de una brigada. Vendría a ser, dentro de la analogía, como una microred. Es un fuerte o un batallón más grande que está encargado de varios batallones. En este caso alberga a la 49, que es la más cercana a esa brigada. Tenemos a la 535 en la zona de Santa Rosa, que está alejada 2 horas por vía fluvial. Tenemos a la 515, que está alejada a 6 horas caminando, porque no hay otra forma de llegar hacia ese batallón, y hacia la 525. El nosotros estar dentro de una brigada nos brindaba facilidades, tanto el acceso a lo que son materiales e insumos para nuestro centro de salud. Muchas gracias a la doctora Sofía López Aguilar, ¿no?, por su participación como ponente, y también vamos a ver. Y también a la doctora Jennifer Ríos por habernos acompañado en este primer Congreso Virtual de Inducción al CENUS. Muchas gracias a ambas. Bueno, ha sido una excelente exposición y bueno, hemos visto sus experiencias.